Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos la última hora en torno al conflicto en Oriente Medio, el optimismo de Joe Biden en torno a un alto el fuego y la negativa por parte de Israel. Dice que no entiende de dónde viene este optimismo. Pendientes un día más del conflicto en Ucrania, de los movimientos por parte de la OTAN después de la amenaza de Emmanuel Macron, del presidente francés, diciendo que no descartaba el envío de tropas a Ucrania, y el tirón de orejas por parte de Jens Stoltenberg hace apenas unos minutos, comparecido, y ha dicho que lo descarta totalmente, que no quiere enviar tropas a Ucrania. Polonia también iba en la misma línea. Hay declaraciones también por parte del Kremlin, Rusia, avisando de que esto llevaría el conflicto a un nuevo nivel y dice que vería inevitable el conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Enseguida andamos en todo esto, pero empezamos mirando Oriente Medio. El presidente estadounidense Joe Biden ha dicho este lunes que espera que un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza comience el próximo lunes, ya que las partes en conflicto parecían acercarse a un acuerdo durante negociaciones en Qatar, que también apuntan a negociar la liberación de rehenes. La presencia de ambas partes en las llamadas conversaciones de proximidad sugirió que las negociaciones estaban más avanzadas que en cualquier otro momento desde un gran impulso a principios de febrero, cuando Israel rechazó una contraoferta de Hamás por una tregua de 4 meses y medio. A respuesta por parte de Israel, los medios israelíes informan que un alto funcionario anónimo ha dicho referencia a estos comentarios de Biden de que podría estar cerca un acuerdo para detener los combates en Gaza, que no entiende en qué se basa el optimismo del presidente estadounidense. Anteriormente, Reuters informó que una fuente de Hamás le había dicho que los comentarios del presidente estadounidense eran prematuros. Precisamente, Hamás dice que no se le ha entregado ninguna propuesta formal para un alto el fuego integral en la Franja de Gaza. Es lo que ha dicho este martes un funcionario del grupo militante a Sky News. Además, el funcionario ha revelado que Hamás advirtió a los mediadores que no apoyará los intentos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de manipular las negociaciones para ganar más tiempo para implementar sus planes, especialmente una guerra de hambre contra el pueblo palestino, y que el proceso de negociación no tendrá un tiempo ilimitado. Anteriormente, el alto representante de Hamás en el Líbano, Osama Hamdan, ha afirmado que la propuesta de alto el fuego temporal divulgada por Estados Unidos no cumple con las exigencias del grupo. También habla del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Ha dicho este viernes que Estados Unidos se opone a una reocupación de Gaza cuando termine la guerra con Hamás, tras el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de un plan de posguerra que prevé mantener el control de Cisjordania y Gaza. Decía Blinken: no he visto el plan y me reservo mi juicio, es lo que declaraba en una conferencia de prensa hace apenas unos días. Decía además que no debe haber una reocupación israelí de Gaza y que no debe reducirse el tamaño de ese territorio. Un día más también ponemos la mirada en el Mar Rojo. El ejército estadounidense ha dicho este lunes que había destruido 3 buques de superficie no tripulados y 2 misiles de crucero antibuque que estaban preparados para lanzarse hacia el Mar Rojo desde áreas de Yemen controladas por los hutíes. El Comando Central del Ejército estadounidense también ha dicho en X, en este caso, que destruyó un avión no tripulado que se encontraba sobre el Mar Rojo. Todas las armas, dice, presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada estadounidense en la región. Seguimos mirando. Los hutíes de Yemen habrían atacado cables submarinos en el Mar Rojo como parte de su campaña militar en protesta por los ataques de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Es lo que informaba el portal israelí Globes. Según el medio, 4 cables submarinos de comunicación habrían sido dañados entre Jeddah, en Arabia Saudita, y Djibouti, en África Oriental. El medio israelí agregó que los supuestos ataques a esa infraestructura están provocando interrupciones en las comunicaciones por Internet entre Europa y Asia. Los principales daños se están dejando sentir en los países del Golfo y en la India. Los cables pertenecían a las compañías AE1, SICOM, EIG y TGN, de acuerdo con el informe. De hecho, SICOM ya informó de daños en un cable que opera en un tramo entre Kenia y Egipto. De manera extraoficial se ha informado sobre cables dañados en el Mar Rojo. Miramos también a Taiwán. 5 buques guardacostas chinos entraron este lunes en aguas restringidas cerca de la isla de Kinmen, controlada por Taipei, según el gobierno de Taiwán, mientras las tensiones continúan aumentando en un área solo unos kilómetros de la ciudad china de Xiamen. La patrulla marca al menos la tercera vez en la última semana que China envía embarcaciones oficiales a aguas declaradas fuera de los límites de Taiwán. 2 ciudadanos chinos se ahogaron cuando los guardacostas de Taiwán los expulsaron de las aguas a principios de este mes. Quan Binling, ministro del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán, dijo que las patrullas eran medidas muy políticas destinadas a hacer valer los reclamos de soberanía de China sobre este área.
Miramos ahora a Corea del Norte. Ha enviado unos 6.700 contenedores con millones de municiones a Rusia desde julio para apoyar su guerra contra Ucrania, en una señal de las transferencias de armas en curso, lo que informaban este martes medios de comunicación surcoreanos citando al ministro de Defensa. En una sesión informativa este lunes para los medios de comunicación locales, el ministro Shin Gong-sik ha dicho que los contenedores podrán transportar más de 3 millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros o 500.000 cartuchos de 122 milímetros. Dice, posiblemente sea una mezcla de los dos y se puede decir que se han enviado al menos varios millones de proyectiles, es lo que recoge la agencia de noticias Yonhap, según replica Reuters. Cientos de fábricas de municiones norcoreanas funcionan a un 30% de su capacidad debido a la falta de materias primas y electricidad, pero las que producen proyectiles de artillería para Rusia funcionan a pleno rendimiento, es lo que añadía esta fuente sin precisar, en este caso, de dónde ha obtenido esta información. Miramos también ahora a Francia. Emmanuel Macron ha afirmado que hay que prepararse para un ataque de Rusia en los próximos años y remarcó que Vladimir Putin no puede ganar la guerra en Ucrania. El análisis colectivo, dice Macron, es que de aquí a algunos años hay que prepararse para que Rusia ataque a alguno de los países asistentes. Es lo que decía Macron abriendo una conferencia en París para apoyar a Ucrania, en la que participaban una veintena de jefes de Estado y Gobierno, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Escuchamos a Macron, dice que hay que prepararse para que Putin ataque en Europa. Le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Ojo, porque además el presidente francés ha dicho que no se podía descartar el envío de tropas occidentales a luchar en Ucrania y que París abandonaría su posición de larga data a la compra de suministros de artillería de emergencia para Ucrania desde fuera de la Unión Europea. Argumenta que la derrota de Rusia era necesaria para garantizar la seguridad colectiva en Europa. Macron dijo que una reunión de 25 líderes europeos en París había puesto de relieve una nueva profundidad de la determinación occidental para ayudar a Ucrania después de más de 2 años de guerra a gran escala. En el país, decía Macron, haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra. También habla del primer ministro francés. Gabriel Attal ha reiterado este martes en la cadena RTL que no se puede descartar nada en una guerra que tiene lugar, dice, en el corazón de Europa, incluido el envío de tropas terrestres, como había sugerido en la víspera el propio Emmanuel Macron. Decía Attal, hoy no hay consenso sobre el envío de tropas sobre el terreno de manera oficial, aceptada y respaldada, pero en términos dinámicos no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra, es lo que decía el propio Macron y lo que ha reiterado el propio Gabriel Attal al margen de una visita al Salón de la Agricultura. Su primer ministro ha recordado que hace 2 años muchos países descartaban el envío de armas, incluidas las de defensa, a los ucranianos. Sin embargo, dice, y enviamos misiles de largo alcance para apoyar a los ucranianos frente a esta agresión. También se ha manifestado el canciller federal austriaco, el conservador Karl Nehammer. Ha defendido este lunes y al margen de la cumbre de París la necesidad de sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, cuyo gobierno requiere la plena solidaridad. Desde el inicio de la guerra hace 2 años, Austria se ha posicionado como firme aliado de Ucrania, aunque debido a su neutralidad ha limitado su asistencia a ayuda humanitaria para Kiev. Miramos también al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg. Ha puesto un poco de cordura este martes. Ha dicho que la alianza no tiene intención de desplegar tropas militares en Ucrania. Dice Stoltenberg, los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y hemos intensificado después de la invasión a gran escala. Pero, dice Stoltenberg, no hay planes para tropas de combate de la OTAN en Ucrania, es lo que ha dicho a The Associated Press. Mientras tanto, como les contábamos, el primer ministro polaco Donald Tusk también ha destacado que su país no va a enviar su ejército a Ucrania y ha pedido a los países occidentales que sigan apoyando a Kiev, proporcionándoles fondos y armas. Estos comentarios se produjeron después de que el presidente francés revelara que los miembros de la Unión Europea y la OTAN podrían desplegar sus tropas en Ucrania en el futuro, aunque enfatizó que no hay consenso sobre este tema. Hay reacción ya por parte de Rusia. El Kremlin ha tachado este miércoles de inevitable un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugería en la víspera el presidente francés Emmanuel Macron. Dice Peskov, en ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable del conflicto con la OTAN. Es lo que ha señalado durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Ha advertido este miércoles de que el envío de tropas a Ucrania no sería en interés de Occidente, respondiendo a los comentarios del presidente francés, que dijo que no se podía descartar
descartar, dice Peskov, no beneficia en absoluto a los intereses directos de estos países. Deben ser conscientes de ellos, lo que afirmaba también con la mera mención de que esta posibilidad constituye un nuevo elemento muy importante en el conflicto. Seguimos mirando a Rusia. Las Fuerzas Armadas rusas han destruido 3 vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Briansk y Belgorod durante la noche, lo que ha informado este martes el Ministerio de Defensa ruso. En concreto fueron alcanzados 2 drones ucranianos que sobrevolaban Briansk y uno Belgorod. Dicen en un comunicado, esta noche se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados contra objetos en el territorio de la Federación Rusa. Las fuerzas rusas siguen avanzando hacia el oeste y el noroeste de Avdiivka, una localidad cercana a la ciudad ocupada de Donetsk, que tenía unos 30.000 habitantes antes de la guerra y que fue tomada por Rusia hace más de una semana. Es la conclusión del último parte del influyente canal militar de Telegram ucraniano Deep State, que asegura que las tropas rusas han tomado otras 2 aldeas en esa zona del frente, según replica la agencia EFE. Dice, el enemigo ha avanzado cerca de Gorlivka, Berdichi y Tonen, que el enemigo ha ocupado Stepov y Sieverne. Esto es lo que se lee en la nota de Deep State. El ejército ucraniano confirmó este lunes la retirada de sus tropas también de la aldea de Lastoskine al oeste de Avdiivka. También pendientes de los nuevos decretos militares del presidente ruso de Vladimir Putin que restablecen los distritos militares de Moscú y Leningrado. Indican que se está preparando para una posible guerra a gran escala con la OTAN en el futuro. Esto es lo que afirma un grupo de expertos con sede, eso sí, en Estados Unidos. El lunes, el presidente ruso firmó los decretos que organizan la estructura administrativo-militar de Rusia. Un decreto priva a la flota del norte de Rusia, que anteriormente era responsable de las tierras en el Distrito Federal Noroeste, de su estatus de asociación territorial estratégica interespecífica o cuartel general conjunto. La inclusión de las partes ocupadas y no ocupadas del territorio ucraniano sugiere además que Rusia mantiene objetivos maximalistas en Ucrania y que busca absorber completamente estos 5 territorios ucranianos en la Federación Rusa. Es lo que decía el Instituto para la Guerra estadounidense. La recreación del distrito militar de Moscú y del distrito militar de Leningrado, dice también este instituto, apoya los objetivos paralelos de consolidar el control sobre las operaciones rusas en Ucrania en el corto y mediano plazo y prepararse para una posible futura guerra convencional a gran escala contra la OTAN en el largo plazo. Es lo que evaluaba este grupo de expertos. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak ha confirmado este martes que Moscú aplicará una prohibición de 6 meses a las exportaciones de gasolina del país a partir del 1 de marzo. Anteriormente, el diario ruso RBC había informado, citando fuentes, de que el primer ministro Mikhail Mishustin había aprobado la prohibición temporal de exportar gasolina desde Rusia, así como la decisión de aumentar al 16% la norma para la venta de gasóleo en bolsa. Según el periódico, la restricción temporal no se aplicará a los volúmenes de exportación acordados para los 5 países postsoviéticos, así como Mongolia y Uzbekistán. El pasado mes de septiembre, Moscú prohibió temporalmente la exportación de gasolina y gasóleo para estabilizar el mercado interior. Miramos también a Zelensky. El presidente ucraniano dice, este año si no recibimos nada no tendremos ningún éxito. Es lo que decía la cadena CNN, a lo que la periodista le preguntaba, ¿ningún éxito? Y él aclaró, dijo, ningún nuevo éxito. En la conversación, grabada este domingo, pero emitido por completo esta noche, el ucraniano agradeció a los políticos estadounidenses de ambos partidos su apoyo, pero eso sí, también avisó de que si Washington no logra ponerse de acuerdo para seguir enviando munición y armamento, su país lo tendrá muy difícil. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes de la posición de Polonia en cuanto al envío de tropas a Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. La renta variable de Estados Unidos cotiza a múltiplos cada vez más elevados, con lo cual, ¿qué esperar y qué alternativas tenemos? Dan Roberts, uno de nuestros gestores de renta variable global, compartía con nosotros sus perspectivas de cara al 2024. As far as US equities are concerned, definitely expensive, but I guess the good news is much more palatable outside the US. Pero entonces, ¿dónde están las oportunidades? Ponía encima de la mesa una serie de ejemplos que no podemos dejar de mirar. There are pockets of the equity market where earnings are near a trough. Semiconductors would be one. Auto insurance would be another, pulp and paper. There are very dominant themes like AI, and obesity is the other big one, of course. You don't have to buy Novo Nordisk or Nvidia to enjoy those themes. There are companies that we own in the portfolio which benefit from, can benefit to hang on to the coattails of themes like that. Por tanto, ante un escenario complicado de altas valoraciones y menor crecimiento económico, seguimos pensando que hay oportunidades en renta variable.
La diversificación, una buena selección de valores y el foco en el largo plazo serán clave de cara a este 2024. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos pendientes de la actualidad que gira en torno a las palabras de Emmanuel Macron y la posición de otros países. Por ejemplo, Polonia dice que no está considerando enviar tropas del ejército a Ucrania. Es lo que ha dicho este martes el primer ministro polaco Donald Tusk, después de reunirse con sus homólogos de la República Checa. El lunes, Emmanuel Macron abrió la puerta a que las naciones europeas envíen tropas a Ucrania, aunque advirtió que no había consenso en este momento, como queda evidente, como queda claro con la posición por parte de Polonia, que dice que no está de acuerdo, que no planea enviar tropas a Ucrania. Pendientes también de Argentina, Javier Milei vuelve a desconcertar al Parlamento. Si el día de su asunción ignoró a los legisladores y se instaló en las escalinatas del Congreso para dar su discurso, esta vez ha decidido inaugurar el periodo de sesiones ordinarias un viernes por la noche, un horario inédito en la democracia argentina. El presidente argentino hablará ante la Asamblea Legislativa a las 9 de la noche de este viernes 1 de marzo, según un decreto que se conoció en la noche del lunes en Buenos Aires. El horario recuerda al tradicional discurso del State of the Union, Estado de la Unión, en los Estados Unidos, un país que Milei admira y cuyas formas y ritos ha intentado imitar en los menos de 3 meses que lleva en la Casa Rosada. Manuel Adorni, portavoz de la presidencia, justificó el cambio de un discurso que siempre se pronunciaba a las 12 del mediodía. Dice Adorni, nos parecía razonable ya que habrá un mayor encendido en televisión. Ya más, también nos fijamos en Guyana. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha reiterado este lunes su respaldo a la integridad territorial de Guyana y a su actual frontera con Venezuela, pero negó que haya planes de establecer una base militar estadounidense en el país. Decía, el tema es claro, apoyamos la integridad territorial, la soberanía de Guyana y el acuerdo sobre las divisiones de la frontera que se hizo en el siglo XIX, es lo que decía la embajadora a los periodistas al margen de la cumbre de la Comunidad del Caribe en Georgetown. Preguntada por si las recientes visitas debían ser para el establecimiento de una base militar estadounidense en el país, la embajadora dijo que no ha habido discusiones sobre ese tema y que desconoce esa posibilidad. Decía, no es algo que yo sepa que Guyana haya solicitado, pero parte de la razón por la que todos estamos visitando Guyana es porque ahora está en el escenario internacional. Miramos ahora, las acciones japonesas han alcanzado nuevos máximos a pesar de la desaceleración de la inflación. Los mercados bursátiles japoneses continuaron subiendo a máximos históricos a pesar de que los datos oficiales mostraron una desaceleración de la inflación en la segunda economía más grande de Asia. El Topix japonés subió un 0,5% y el Nikkei de gran exportación ganó un 0,3%. Más temprano, en martes, las estadísticas oficiales mostraron que la inflación del país se desaceleró por tercer mes consecutivo, lo que complicará que el Banco Central ponga fin a su política monetaria ultralaxa. Miramos precisamente la inflación básica de Japón, se desaceleró por tercer mes consecutivo, complicando el camino para que el Banco de Japón suba las tasas de interés. Los estadistas oficiales publicados este martes mostraron que el índice básico de precios al consumidor, que no incluye los precios volátiles de los alimentos frescos, aumentó un 2% en enero respecto al año anterior, frente a un aumento del 2,3% en diciembre. El IPC subyacente de enero fue el más bajo desde marzo de 2022 debido a la caída de los costes de las materias primas importadas. Miramos también a Wall Street. El Dow Jones cerraba la baja este lunes mientras los inversores reflexionaban sobre los actuales resultados trimestrales de las empresas estadounidenses y esperaban nuevos catalizadores, incluida la publicación de datos claves sobre inflación a finales de esta semana. También miramos al Banco Central Europeo, a su presidenta Christine Lagarde, que espera que continúe el actual proceso de descenso de la inflación y ha pedido al Consejo de Gobierno de este banco que tenga confianza en que alcanzará de manera sostenible el objetivo de rebajarla hasta el 2%. En su intervención ante el Parlamento Europeo ha señalado que continuarán aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción. Tendrán en cuenta las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política
monetaria. Mientras tanto, agregado, las presiones salariales siguen siendo fuertes y se espera que el crecimiento de los salarios se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres, lo que refleja la demanda de los empleados de compensación por inflación y los mercados laborales ajustados. El proceso desinflacionista se espera que continúe, pero la Junta Directiva debe tener confianza de que habrá una sostenibilidad de cara a ese objetivo del 2%. Seguiremos dependiendo de los datos para saber cuál será la duración y el nivel de las restricciones, teniendo en cuenta las perspectivas de la inflación, las dinámicas de la inflación subyacente y también la fuerza de las políticas monetarias. Miramos también a Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha superado esta madrugada los $57.000, su nivel más alto desde finales de diciembre de 2021, aunque después ha retrocedido ligeramente y se ha quedado en torno a los $56.470 que ven ahora mismo en sus pantallas. En concreto, durante la madrugada de este martes, Bitcoin ha tocado máximo en $57.039. No obstante, esta mañana la subida se reducía algo y el activo digital se situaba en torno a los $56.200, $56.400, que está ahora desde el 23 de enero, cuando descendió hasta los $38.500, el precio de Bitcoin ha subido un 41,3%, asimismo está a solo un 20% de alcanzar los máximos históricos que marcó en noviembre de 2021 al borde de los $69.000. Pendientes también de resultados, hoy pendientes de Naturgy, que ha marcado datos históricos, resultados históricos. Hasta allí presente nuestra compañera Eva Villanueva, que nos cuenta todos los detalles. Muy buenas, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, acaba de hacer balance de los resultados de 2023, cuyos grandes titulares anuncian un incremento de ese resultado neto del 20% hasta los 1.986 millones, o un EBITDA que se sitúa ligeramente por debajo de los 5.500 millones. Subrayaba cómo han batido las expectativas del guidance de las guías presentadas en noviembre, pero sobre todo ha querido subrayar el aumento de la inversión en más del 50%, un incremento histórico, y con el foco centrado en la transición energética. Precisamente ha dedicado especial atención al progreso en gases renovables y ha señalado su clara apuesta por el biometano, cuya introducción en el mix energético, señalaba, será mayor, y advertía que lo tienen casi todo listo para trabajar con él. Reynés ha subrayado el compromiso de Naturgy con lo que llaman ese trilema, que pasa por garantizar el suministro a precios competitivos con el compromiso de la sostenibilidad. Así, con la mirada hacia adelante para 2024, destacaba los puntos cruciales. En redes, mantener una gestión regulatoria proactiva de cara a las muchas discusiones que están sobre la mesa, y ha querido además elevar una máxima, la de que la energía tiene que ser parte de la solución y no el problema. Ha defendido el compromiso de la transición energética, pero sin poner el riesgo del suministro. Defendía la inversión en gases renovables, el mantenimiento de los ciclos combinados y reconocer su papel en la estabilidad del sistema para no tener miedo precisamente por la garantía del suministro. En la rueda de prensa le hemos preguntado sobre esa propuesta del gobierno del VAR, el sobrecoste para el apagón nuclear, y se ha mostrado contundente al señalar que consideran que la tasa se aprobó y que no necesita adecuación, al tiempo que ha recordado que se aprobó el protocolo en 2019 y que el parque de ciclos combinados atenderá las necesidades. En la presentación también se le ha preguntado por ese avance de la Unión Europea hacia la prohibición de las compras de gas natural licuado desde Rusia, y Reynés ha querido subrayar el compromiso de la compañía de Naturgy con el cumplimiento de los contratos take or pay, que por otra parte la Unión Europea dice que hay que honrar y que obligan a pagar, pero ha dejado muy claro que desde el inicio de la guerra no se ha comprado ni un kilovatio más de lo obligado y solo cumplen con lo comprometido. En cuanto al perímetro de la compañía, Reynés ha señalado que Naturgy siempre busca oportunidades de inversión dentro y fuera de España, pero subraya que siempre tienen que constitucionalizarse bajo la disciplina de inversión.
Pendientes de Naturgy, también de Google, que ha elevado sus críticas a las prácticas de computación en nube de Microsoft. El gigante buscador ha afirmado que su rival busca un monopolio que perjudicaría el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa. Microsoft y Amazon han despertado críticas en Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos por su poder de mercado en la computación en nube. La colaboración de Microsoft con OpenAI, creador de ChatGPT, también ha sido motivo de preocupación. Bajo este paraguas, el vicepresidente de Google Cloud ha mostrado su preocupación porque Microsoft repita lo que hizo en el pasado con el monopolio del software local y que ahora está intentando llevarlas a la nube. Advierten que si la nube de Microsoft no sigue abierta tendremos problemas de largo plazo, incluso en las tecnologías de próxima generación como la inteligencia artificial, porque Microsoft está obligando a los clientes a ir a Azure de muchas maneras. Un portavoz de Microsoft ha rechazado las críticas en Reuters. Apunta que según los datos independientes la competencia entre los hiperescaladores de la nube sigue siendo saludable. Pendientes de más noticias, de más actualidad, también de traerles todo el análisis, hacemos una pausa, unos minutos y comienza Ponte en Acción de la mano de Marta Vilar.